Pues espero que os vaya todo lo mejor posible. Os quiero dar una calurosa bienvenida a este nuevo webinar, el cuarto webinar que hemos hecho abierto. El primero fue dedicado a las etiquetas sostenibles, cómo vía los pavimentos podemos aportar puntos en las etiquetas sostenibles BREEAM, WELL y LEED. El segundo webinar fue dedicado a la parte de qué manera podemos humanizar espacios hospitalarios. El tercer webinar, el de la semana pasada, fue dedicado a la economía circular, al cradle to cradle, de qué manera podemos tener ese impacto positivo vía los materiales. Hablamos también de la transparencia radical, qué herramientas nos podemos dar para ya no solo creer lo que decimos, sino creer lo que demostramos. Y la parte de la circularidad, economía circular, calidad del aire también, un webinar muy interesante en cuanto a la sostenibilidad. El webinar de hoy, como ya lo habéis visto en los mails, en las newsletters, vía LinkedIn también, vamos a hablar de usuarios que tienen demencia, desde una perspectiva de la humanización en una primera parte, y en una segunda parte, de qué manera podemos tener unos espacios geriátricos, unos espacios para usuarios de edades avanzadas, de qué manera podemos tener unos espacios lo más seguros posibles, porque es mediante el pavimento y el revestimiento, por supuesto, libres de agentes infecciosos, virus, bacterias y demás. Por lo tanto, un tema también que a día de hoy es un tema muy candente y que nosotros desde Target lo abordamos, ¿no? Vamos a dar unas nociones de qué es mantenimiento, qué es desinfección, qué protocolos, aunque sea más bien, lo veréis más adelante, el tema de desinfección va de la mano con desinfección en hospitales. ¿Qué tipos de desinfección, de procesos de mantenimiento y desinfección tenemos que llevar a cabo en las distintas áreas calificadas según riesgo? Y ya cada uno, como propietario de residencia, como arquitecto, como mantenimiento, como usuario o familiar, puede exigir aplicar los distintos medios de desinfección. También veremos que se está diciendo a nivel de las organizaciones europeas y nacionales en cuanto a la desinfección. Muy bien, pues son las 10. Empezamos. Como he comentado, muchísimas gracias por inscribiros en este cuarto webinar dedicado a espacios para usuarios con demencia, humanización y desinfección, y cómo mediante el diseño podemos tener ese impacto positivo en los usuarios que tienen demencia. Si tenéis alguna duda, algún mensaje, por favor, no dudéis en escribirlo y los atenderé y los responderé al final. Cuando en Target hablamos de aportar valor, ahora, como sabéis, llevamos muchos años a nivel de las grandes escuelas de marketing hablando de aportar valor para el cliente, valor, focalizados en el aporte de valor, que cuando nosotros entendemos el valor en Target, lo entendemos de qué manera podemos tener un impacto positivo realmente en todos los usuarios, ¿no? Por eso hemos elegido esta foto de fondo, esta imagen, en la cual aparece arquitecto, aparece un médico, usuarios, por supuesto, trabajadores, la propiedad, por llamarlo de alguna manera también, puede estar reflejada en estas 6 imágenes. Es porque cada vez más nuestra obligación como grandes fabricantes de pavimentos, como empresas multinacionales, es tener ese impacto positivo, ese aporte de valor. Y cuando hablo de aportar valor, vamos a aportar valor a toda la cadena. Es decir, cuando hablamos de qué manera podemos crear unos espacios que sean amigables
para los usuarios que tienen demencia, esto tiene un impacto positivo en toda la cadena, desde, por supuesto, el usuario final, que es el paciente, y luego pasando por familiares, enfermeros, diseñadores, arquitectos, la propia residencia en sí tiene este impacto positivo mediante este tipo de estudios. Tratamos de superar cada vez más la ficha técnica. Entendemos que las fichas se da por hecho de que tenemos buenos productos, se da por hecho de que tenemos productos de una gran calidad, que ahora lo veremos, y cada vez más nos autoexigimos aportar valor más allá de la ficha técnica. Se entiende que la ficha técnica ya es buena de por sí y va a seguir mejorando, por supuesto, y estamos trabajando en tener cada vez mejores productos. Pero los productos tienen que ir de la mano de servicios, tienen que ir de la mano de aplicaciones. Y eso es lo que, y una de esas aplicaciones es la de qué manera podemos tener un impacto positivo mediante el suelo, mediante la pared, mediante el diseño en usuarios que tienen demencia. He dicho esta introducción, empezamos. Como ya sabéis, siempre la primera diapositiva, a quienes me habéis ido siguiendo, las dos primeras diapositivas son siempre la misma, las otras son, por supuesto, distintas. No me gusta pararme demasiado a hablar de quiénes somos, pero sé que es importante saberlo. Somos la empresa, somos el líder mundial en fabricación de pavimentos resilientes y superficies deportivas. ¿Y esto qué implicación tiene en el usuario? ¿Qué es lo que nos interesa? En primer lugar, tenemos 33 fábricas y cada una de las fábricas está especializada en un tipo de construcción de producto. Heterogéneos de gama alta, heterogéneos de gama media, pavimentos homogéneos, en otra fábrica, en Ronneby, pavimentos de LVT, separados si es un LVT rígido, si es un LVT compacto linóleo, en nuestra fábrica de Italia, en Narni. Tenemos fábricas especializadas en pavimentos antideslizantes, entre otras muchas, ¿no? Madera, por supuesto, y esto lo que nos hace es aprovechar economías de escala, aprovechar la ultra especialización de las fábricas para tener cada vez productos mejores. Eso por una parte. Y luego me gusta siempre hacer el foco en los centros de investigación y desarrollo que tenemos. La parte de la innovación es importantísima. Hemos lanzado este año, estamos a punto de lanzar, coronavirus nos ha retrasado el lanzamiento un par de meses, es el primer pavimento vinílico del mundo, que es el IQ natural, que en vez de utilizar fuentes fósiles con materia prima, utiliza fuentes de PVC, de biomasa, ¿no? Vamos a lanzar dentro de poco también unos pavimentos vinílicos que son autocortantes, facilitando la fácil instalación, en rollo hablo, fácil desinstalación y luego la reciclabilidad, la fácil reciclabilidad de los materiales, por supuesto, ¿no? Por lo tanto, siempre me gusta hacer el foco más que en cifras, más que en empleados, es de qué manera Target está estructurado para aportar valor y cada vez hacer productos, por supuesto, técnicamente mejores de la mano con nuestra intención de superar y de hablar cada vez menos de fichas técnicas. Aquí, como sabéis, también me gusta pararme un poco más. Tenemos enorme experiencia en todos estos segmentos, como ya os comento muchas veces, somos líderes en muchos segmentos, pero sobre todo somos líderes en el segmento sanitario, y eso llevamos muchos años hablando de humanizar entornos sanitarios, humanizar entornos geriátricos, foco, por supuesto, en el paciente, en altos estándares de salubridad, y a día de hoy, más que nunca, dada la crisis sanitaria, cada vez más se nos demanda esta experiencia que tenemos en realizar áreas seguras mediante el suelo, mediante el revestimiento de pared, en otro tipo de segmentos, en educación, por supuesto, en hoteles, en oficinas es también un tema. Es realmente la salubridad a día de hoy, la tendencia que estamos notando y que es muy evidente, es que va a ser el foco común, transversal a todos los segmentos. Entramos en demencia, entramos en de qué manera los pavimentos pueden aportar pueden tener este impacto positivo con usuarios con demencia. Pongo una cita del profesor Rudolf, que es el presidente de la Asociación Alemana de Arquitectos y Diseñadores, que indica que los pavimentos bien diseñados ayudan a las personas mayores, ¿no? Particularmente a las que tienen demencia, alentando la actividad, interacción, aumentando su
confianza y, por supuesto, en última instancia, un sentido de identidad. El pavimento juega un papel clave como parte de un entorno que genera una sensación de bienestar. Y esto voy a tratar de desarrollarlo en las siguientes diapositivas. Entramos de lleno. ¿Cómo hemos realizado este estudio? Este estudio se lleva realizando durante bastantes años de la mano de la profesora Marie Marçal de Hammond Care. Hammond Care es una organización sin ánimo de lucro que va de la mano del Centro de Demencia, Dementia Center. La profesora Marie Marçal a nivel de entornos de demencia es una celebridad muy conocida, y ella, junto con un equipo de investigadores de diversas ámbitos, campos, son quienes nos han ayudado a realizar este estudio de, por supuesto, base empírica. ¿Qué dice la profesora Marie Marçal? Que uno de los mayores retos para los investigadores, formadores y consultores en el campo de diseño para pacientes con demencia es cómo transmitir la experiencia del entorno a las personas que viven con demencia. Y esto va de la mano, que no lo he comentado, que lo voy a comentar al final, con ya no solo hemos ido a desarrollar un conocimiento en cuanto al efecto que tiene, la implicación que tiene el entorno en pacientes con demencia, sino que hemos tratado de demostrarlo vía unas gafas de realidad virtual que vamos a tener seguramente de cara al último trimestre de este año, en el cual podemos tener esa inmersión de cómo ven las personas con demencia. Son unas gafas de realidad virtual, entramos en un entorno tridimensional de una residencia y vamos cambiando pavimentos, vamos cambiando suelos, paredes, y con un botón vemos cómo ven ellos, que es realmente muy, muy inmersivo y nos hace ser conscientes realmente de los problemas que tienen este tipo de usuarios para relacionarse con el entorno. No me voy a parar demasiado en esta parte, yo creo que es una parte demasiado evidente, ¿no? En el cual estamos envejeciendo, la población está envejeciendo, la pirámide, y sobre todo en los países europeos, en España más que en ningún otro país, la tendencia del envejecimiento, la pirámide se está invirtiendo, y vemos que en el año, hace 10 años, un 4% de la población tenía más de 80 años, en el año 50 será más de un 10%, por lo tanto, va de la mano que la demencia va a ser la primera, o está siendo, pero va a ser, con el paso del tiempo, más aún la primera prioridad de la salud pública. Es la segunda causa más importante de discapacidad por encima de los 70 años, y lo como vemos en la diapositiva, en el año 10 había 50 millones de personas con demencia, y la previsión es que esta cifra se multiplique por 3 en el año 50. A veces, si no somos expertos en la materia o no conocemos muy bien la materia, podemos pensar que a nivel cognitivo, una persona que tiene demencia tiene la misma relación con el espacio que una persona que tiene un envejecimiento normal, ¿no? Una persona mayor, un usuario normal de este tipo de centros de la tercera edad. Pero no es así. Hay algunos patrones que sí que son similares, pero otros que son bastante diferentes, ¿no? Y vamos a hacer el foco en ellos, porque conociéndolos podemos abordarlos. ¿Cuáles son las dificultades que aparecen con la edad? Capacidad reducida para ver el contraste y la luz, tienen una visión periférica reducida, tienen una sensibilidad menor al color, tienen molestias por resplandor, patrones irregulares de sueño, pérdida de tono muscular, por supuesto, pérdida general de audición, no escuchan las personas mayores o tienden a no escuchar en ambientes que son muy ruidosos, les molesta mucho el ruido, y eso también es un tema muy importante en cuanto hablamos de humanización de entornos hospitalarios y, por supuesto, entornos de geriátricos o tercera edad, y una pérdida de la memoria a corto plazo. Esta es a grandes rasgos, por supuesto, cuáles son las dificultades que aparecen con la edad en un envejecimiento, llamémosle, normal. ¿Qué es la demencia? La demencia es el resultado de un daño a las células cerebrales. La demencia provoca múltiples déficits cognitivos que afectan a la memoria, capacidad de aprender, comunicación, reconocimiento de familia y objetos, actividades diarias, tiene una percepción. Les voy a poner esta diapositiva que es muy impactante, que habla de un artista que es William Utenmoller, que empezó a hacerse autorretratos como veis, en el año 96, que fue cuando él
fue diagnosticado como demencia, ¿no? Como paciente, como una persona que tenía demencia. Vemos como año tras año se fue haciendo autorretratos y a última hora no se reconocía. Realmente esto lo que nos hace pensar es que si este tipo de pacientes no son capaces de autoconocerse, digamos, no son capaces de reconocerse, de pintarse ellos mismos, su percepción ante ellos cambia, por lo tanto la percepción ante el espacio cambia también. Y esto lo vamos a ver aquí. Hemos visto hace un momento las dificultades que aparecen con un envejecimiento normal, ya son las dificultades que aparecen con demencia. Incapacidad para distinguir entre colores, lo abordaremos, problemas de audición por ruido de fondo, cambios en el olfato, gusto, tacto, dificultad para comunicarse, dificultad con la rutina diaria, cambios de humor, desorientación, cómo podemos, mediante el diseño, abordar la parte de desorientación. Un tema que no se conoce demasiado es que tienen dificultad para ver en 3D, tienen dificultad para percibir dimensiones en objetos de un solo color, por lo tanto, cómo mediante el contraste podemos hacer que tengan esa visión en tres dimensiones. Tienen incapacidad para reconocer patrones, sombras y superficies brillantes, cómo mediante la reflexión de la luz podemos hacer que tengan un entorno cómodo y plácido para que ellos se puedan mover con seguridad. Y a nivel, la última percepción, confusión entre tiempos y fechas, incapacidad para recordar eventos, reducción de la capacidad, o diría, prácticamente la eliminación de la capacidad de aprendizaje. Me gusta parafrasear a mi compañera Elizabeth Batcher, que es mi homónima, de alguna manera en Reino Unido, que ella expresa cuál es nuestra intención de una manera muy clara, ¿no? Que es nuestro objetivo como target es, mediante el diseño, reducir la ansiedad de los residentes a través de nuestros diseños. La reducción de la ansiedad permite a los residentes entender su entorno más fácilmente y moverse de un espacio a otro con confianza. Esto, a su vez, reduce resbalones, tropiezos y caídas, aumentando el bienestar y prolongando la independencia de los residentes durante el mayor tiempo médicamente posible. ¿Cómo abordamos esto? Parece complicado, pero al final son 3 puntos clave. Tranquilizamos, usamos la decoración para tranquilizar, y ahora entraré a explicar cómo. Facilitamos la orientación, la percepción visual, tratamos de que vean en 3 dimensiones mediante el contraste. Y aprovechamos el color para mejorar la orientación. ¿Qué tipo de colores utilizamos? ¿Qué tipo de diseños? ¿Qué tipo de contrastes? Lo veremos. Punto número 1, usando la decoración para tranquilizar. Punto clave, valor de reflectancia de la luz. Valor de reflectancia de la luz 0 es que absorbe toda la luz, por llamarlo de alguna manera, el material, es decir, un negro puro tenía un valor de reflectancia de la luz 0 y un blanco nuclear 100, es decir, que refleja toda la luz. ¿Por qué? Porque esto es importante y lo voy a explicar. Tenemos que elegir pavimentos que estén entre 10 y 40 puntos en ese abanico, en ese rango de valor de reflectancia de luz. ¿Por qué? Porque, como hemos visto antes, los pacientes tienen una relación con el color distinta. Este tipo de usuarios tienen una percepción distinta del color, muy distinta que las personas que tienen un envejecimiento normal y, por supuesto, que las personas jóvenes, saludables, ¿no? Podríamos decir de alguna manera. Cuando colocamos un pavimento que tiene una reflexión de la luz por debajo de 10, es un pavimento demasiado oscuro y que ellos lo van a ver como un agujero negro, como un desnivel, como un obstáculo. Importante saberlo. Y, por contra, cuando el pavimento tiene una reflexión de la luz de más de 40, 50 puntos de reflexión de la luz, es un pavimento demasiado claro que ellos lo ven o lo interpretan como si fuera una superficie resbaladiza. Por eso es muy importante tener este dato. Nosotros en todos nuestros muestrarios aparece el dato, por supuesto, de la reflexión de la luz y cómo mediante la reflexión de la luz podemos crear esos pavimentos que ni ellos los vean
como pavimentos demasiado oscuros, por lo tanto desnivel, huecos, agujeros, etcétera, o pavimentos que ellos interpreten como son superficies resbaladizas. Claro, lo que tenemos que tratar en todo este estudio es que los pacientes se caigan menos. ¿Por qué? Porque el dato de las caídas, supongo que lo conoceréis, es demoledor. Un paciente mayor, un paciente con demencia, que se cae, la duración que tiene a partir de la caída a nivel vital, estamos hablando de 6-7 meses de vida. Por lo tanto, mejorando el diseño, tratando de que sean más independientes, de que se muevan con seguridad, con fluidez, evitaremos caídas y por lo tanto tenemos ese impacto positivo con estos usuarios. Pero no todo es reflexión de la luz. Conocemos la reflexión de la luz, entre 10 y 40 son los pavimentos que tenemos que utilizar. El revestimiento, luego lo comentaré, no es crítico tener revestimientos de pared que sean más de 40. Y eso lo veremos en la parte de los contrastes. Vemos estas 5 maderas. ¿Qué pensáis? ¿Son aptas? ¿No son aptas? ¿Son bonitas? ¿Pueden ser bonitas? ¿No? No son aptas. Y voy a explicar por qué. Como os he comentado, la percepción de los colores cambia. El primer patrón, el primero y el segundo, son patrones muy, muy rústicos. Ellos, y eso con las gafas de realidad virtual se aprecia perfectamente, cuando una madera tiene muchos nudos, los nudos es la parte, lo oscuro de la madera, tiene muchos nudos, es una madera muy contrastada, como la tercera dentro de las mismas lamas. Ellos, cuando hay nudos, interpretan que pueden haber agujeros, pueden haber obstáculos dentro de la misma madera, pueden haber huecos en el suelo. Cuando es una madera que tiene como la tercera madera mucho contraste entre las propias lamas, si nos pusiéramos las gafas de realidad virtual, le daríamos al botón para ver cómo ven este tipo de usuarios, veríamos que hay como unas olas. Por lo tanto, el paciente lo interpreta como que no es una superficie sólida, que no es una superficie uniforme, sino que es una superficie que puede haber aguas. Puede tener aguas y se puede resbalar. Tenemos que evitar también los patrones de 3 lamas, porque no les aporta seguridad. Como vemos en la tercera imagen, haya 3 lamas. Las maderas, no voy a decir cuanto más grande es mejor, pero un formato normal de madera. Una lama y un formato de 20 por 1,20 y de ahí en adelante. Y después evitar patrones extraños, patrones poco conocidos por ellos, como pueden ser las maderas en espiga también, totalmente prohibidas para este tipo de usuarios. Claro, ¿en qué nos tenemos que centrar para elegir una madera? ¿Por qué nos vamos a maderas? Porque tienen este vínculo con la naturaleza, que les aporta tranquilidad, sosiego, serenidad. Y, por otra parte, tenemos que tratar de que los pacientes se sientan como en casa. Por lo tanto, tenemos que tratar de tener esos materiales que ellos les recuerden a su vida previa. ¿Y en qué nos tenemos que centrar? Ya lo he adelantado antes, que la veta de la madera sea sutil, maderas que no tengan nudos, para evitar malas interpretaciones con agujeros u ondas en el piso, que hemos visto la tercera madera gris. Biseles de tamaño mediano, para una fácil interpretación de la madera. Y un acabado mate, por supuesto, que no brille, para evitar deslumbramientos. ¿Qué patrones podemos utilizar? Podemos utilizar los patrones que vemos en pantalla, 3 patrones madera, como vemos, que tienen muy poquito contraste, no hay cambios de tonalidad entre las mismas lamas, son maderas muy neutras, que no tienen ningún nudo. Estas son las maderas que ellos, si nos pusiéramos las gafas de realidad, la veríamos totalmente uniforme. Maderas apropiadas. Claro, no solo vivimos de la madera, es decir, no solo vivimos de pavimentos de madera o bien que imiten madera, sino hay mucho más, por supuesto. No penséis que nos centramos solo en las maderas. Hay muchos tipos de patrones. ¿Cuál es nuestra recomendación? Tener patrones que sean, primero, lo más lisos posibles. Y cuando hablo de lisos,
hablo de uniformes en cuanto a color, por una parte, que es lo que vemos en estas 7 imágenes. Y por otra parte, nuestras recomendaciones, patrones que les recuerden, que tengan algún vínculo con su vida, fuera de la residencia, con su vida anterior. Es decir, si vamos a tener o vamos a instalar pavimento, tenemos una residencia en Reino Unido, nos focalizaremos más en pavimentos que tengan ese aire textil, como puede ser este aquí, o estos de aquí abajo, que no se aprecia muy bien en pantalla, pero sobre todo este yo creo que sí se aprecia bien, y pavimentos que emiten madera, ¿no? Tenemos que tratar ese vínculo. De hecho, ya hay residencias que la puerta de la habitación del usuario no es una puerta normal al uso, sino es una puerta como si fuera una puerta de casa, y hay algunos que hasta incluso lo que hacen es les colocan una lámina en la puerta con la imagen de la puerta de casa que ellos tenían previamente, ¿no? ¿Para qué? Para tener esta sensación de estar como en casa, de no estar en una residencia. No os preocupéis para elegir este tipo de diseños, ¿no? Al final, ¿por qué? Nosotros tratamos, cuando hablamos de demencia, hablamos de que va a ser transversal a toda nuestra muestra, está siendo ya transversal. Por lo tanto, podéis buscar ese logotipo en nuestra página web, en los nuevos muestrarios también, que son los logotipos que indican que es un diseño apropiado para demencia. Paralelamente, en el nuevo muestrario de la gama Accent, Accent Tapiflex Excellence, vamos a tener 5 diseños que se llaman Serenity Oak, que son especiales para demencia, que están ya nacidos para ser aptos para pacientes para usuarios que tienen demencia. Esto no implica que hay muchísimos otros pavimentos de target que son aptos para demencia, pero estos 5 diseños han nacido para ser aptos. Dejamos atrás la primera parte de tranquilizar mediante el entorno y vamos a hablar del contraste y la importancia básica que tiene el contraste. ¿Por qué? Primero, estimular la visión en 3 dimensiones. Hemos visto que este tipo de usuarios tienen dificultades para ver en 3D. Y por otra parte, estimular el movimiento. Cuando hablamos de contrastes, tenemos que tener claro 2 datos. Cuando hablamos de elegir un pavimento, hablábamos de pavimento que tenga una reflexión de la luz entre 10, 45, 40, 50, en ese abanico para el suelo, pero para que haya un contraste realmente efectivo, es decir, que el usuario vea el suelo y la pared, tiene que haber 30 puntos de diferencia. Y esto lo tenemos que apuntar y no se nos tiene que olvidar nunca cuando hacemos diseños de residencias. Da igual que coloquemos una pintura en la pared, no importa que sea un pavimento, un revestimiento nuestro, lo importante es que tenga esos 30 puntos de diferencia. ¿Por qué? Porque en 30 puntos el usuario ya puede ver contraste y por lo tanto tener esa sensación de ver en tres dimensiones. Como comentaba, en todos nuestros pavimentos abajo aparece la reflexión de la luz para que sea un tema que tengamos muy presente. Claro, ¿por qué buscamos contrastes? En pared y suelo, para tener esa diferencia por supuesto, entre suelo y pared y que el usuario no se dé golpes, vea bien la pared. Con las gafas de realidad os aseguro que se ve claramente. Aquí cuesta un poquito a veces de entenderlo, por eso hemos lanzado la plataforma de realidad virtual empática para tener esta visión. Por otra parte, ¿cuándo no queremos contrastes? Como vemos en pantalla, cuando hay menos de 10 puntos de diferencia de reflexión de la luz, el usuario no ve contraste. Da igual que sea una madera con un pavimento, con un multisafe, por ejemplo, siempre que haya menos de 10 puntos de diferencia de reflexión de la luz, el usuario no va a ver contraste, va a ver todo uniforme. ¿Qué es lo que le va a permitir? Que el usuario se mueva con total fluidez por los
por estos distintos tipos de pavimentos, nos puede permitir, cambiamos pavimentos, teniendo en cuenta estos 10 puntos de fluidez, de reflexión de la luz para que el usuario se mueva bien. ¿Qué es lo que pasaría en caso contrario? Vamos a imaginarlo y luego veremos un ejemplo. Si tenemos un contraste de más de 10 puntos, y sobre todo cuando nos vamos a 30, 20 puntos de diferencia entre distintas salas, el usuario no se va a mover con fluidez porque lo va a ver como un desnivel. Por lo tanto, puede provocar ansiedad, le puede provocar caídas y puede provocarle, por supuesto, le provoca que no se mueva con comodidad. Pero tenemos que ir más allá de contraste suelo-pared, no contraste entre habitaciones continuas, sino cuando vamos a elegir pavimentos, ¿qué es lo que recomendamos nosotros? Aunque se salga un poco aunque se sale de nuestra área, que es suelo-pared. En primer lugar, tenemos que buscar ese contraste de 30 puntos, ya no solo entre suelo y pared, sino entre pared, suelo y puerta. ¿Por qué? Para que el usuario vea bien la puerta. Mobiliario, exactamente igual, en el cuarto de baño. El cuarto de baño tiene que tener un contraste con la pared, y ese contraste le ponemos el dato, le damos, que son los 30 puntos de diferencia entre mobiliario, pared, mesas, por supuesto. Si tenemos un pavimento imitación madera, no pongamos una madera de la misma reflexión de la luz en las mesas, porque van a tener problemas para comer, porque no verán la diferencia. Entonces hay que ir más allá de suelos, paredes, sino que este contraste se nos tiene que quedar grabado. Otra cosa que queramos, que una puerta, como, no sé, la puerta de la calle, la puerta que sale al exterior, una salida de emergencia, no queremos que el usuario tenga facilidad para ver la puerta. En ese caso sí que deberíamos colocar una puerta que tenga estos 10 puntos, menos 10 puntos de diferencia entre la pared, para que la puerta que sea difícilmente reconocible por ellos. Pero en condiciones estándar normales, estos 30 puntos, siempre suelos, paredes, puertas y mobiliario. Y vamos a ver unos ejemplos. Si nos pusiéramos las gafas de realidad virtual y viéramos la imagen de la izquierda, que tiene 15 puntos de diferencia entre suelo y pared en la reflexión de la luz, el usuario lo va a ver todo blanco. Parece mentira, pero es que se ve así. Y cuando reconoces esto, realmente la sensibilidad y la empatía que uno desarrolla con estos temas es importante, ¿no? Y al final no cuesta, porque hacer un diseño para demencia, un diseño que sea amigable para demencia, no es excluyente para que ese diseño sea amigable con otro tipo de usuarios que puede tener una residencia o un hospital. Si buscamos ese contraste, como vemos en la imagen de la derecha, 15 de reflexión de la luz en el suelo, 70 en paredes, por lo tanto ya tiene esos más de 30 puntos de diferencia, y el usuario sí que realmente ve un contraste entre suelo y pared. Hablamos de que buscamos contrastes, suelo y pared, y cuando no tenemos que buscar contrastes, o cuando no queremos buscar contrastes. Si queremos que el usuario, que sea lo normal, salga de su habitación, como vemos en la imagen esta, salga de la habitación y vaya al pasillo de una forma fluida, que no vea ningún obstáculo físico, que no interprete que hay un obstáculo, deberemos de tener estos 10 puntos máximo de diferencia para estimular el movimiento. Por el contrario, si tenemos un suelo demasiado oscuro, es decir, con más de esos 30 puntos, con más de 10 puntos de diferencia de su habitación al pasillo, el usuario le va a interpretar que tiene un desnivel. Por lo tanto, le aumentará la ansiedad. ¿Cuántas veces hemos ido a residencias de que a los usuarios les cuesta moverse, se mueven inseguros, no tienen esa seguridad? Pues el suelo y la pared es importante. Y aparte tenemos que tener en cuenta que este tipo de enfermedades son degenerativas. Por lo tanto, el campo de visión normalmente lo tenemos recto, o sea, tenemos un campo de visión paralelo al suelo, un poquito inclinado, pero este tipo de pacientes tienden a desarrollar una cierta inclinación. Por lo tanto, es importante
contraste suelo-pared, no contraste entre suelos, pudiendo cambiar, como vemos aquí, cambiamos totalmente la construcción del pavimento. Esto es un homogéneo, aquí es un heterogéneo, pero al haber estos menos de 10 puntos de diferencia, el usuario se puede mover con facilidad. Más cosas, tenemos que entender los cambios en la percepción del color. Ya hemos estado hablando de ello, pero hay mucho más allá. Lo que vemos en pantalla es una imagen extraída de nuestra plataforma de realidad virtual. Los colores que diferencian muy bien son los colores muy saturados, con mucha carga cromática. Los azules tienden a verlos verdes, que es la imagen que vemos. La imagen de la izquierda es cómo diseñamos la imagen, como la construcción de la habitación a nivel cromático, y con la vista demencia, por llamarlo de alguna manera, de la aplicación a la derecha. Los colores saturados, tienden a perder esa saturación. Y, por ejemplo, en el caso de los verdes, de los azules, tienden a ver los verdes. ¿Qué colores son los que ellos tienen dificultad de ver? Los tonos pastel. ¿Cómo nos implica a la hora de diseñar? Si queremos que el paciente, que el usuario se relacione bien con el ambiente y que distinga distintas salas, podemos hacer, por supuesto, cambiar vía suelo o vía pared, que es muy habitual, cambiar paredes según las áreas para que ellos los distingas bien, pero si todos los tonos que utilizamos en pared son colores pastel, el paciente, el usuario, los va a ver amarillentos, por lo tanto no los va a distinguir. ¿Qué tendríamos que hacer? Utilizar colores muy saturados, porque tenemos que pensar no cómo pensamos nosotros, sino cómo piensan, más que piensan, cómo ven, cómo interpretan ellos el ambiente. Voy a poner varios ejemplos también rápidos y pasamos a la siguiente parte. Como hemos dicho, vía el diseño, los patrones, tranquilizamos, hacemos que anden de manera más fluida. Buscamos contrastes, suelo, pared, mobiliario, puertas, y entendemos la gama cromática que tenemos que utilizar y qué gama cromática no tenemos que utilizar para que el paciente tenga esa percepción, esa facilidad de percibir el entorno. Un mal ejemplo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que por una parte, el usuario que salga de la habitación y se cierre la puerta no tiene contraste. Por lo tanto, va a tener un problema de encontrar la puerta. A nivel cromático, la pared son todos tonos muy saturados, por lo tanto, el paciente, el usuario, podrá más o menos saber la zona donde está su habitación, porque sí que va a distinguir, pero la puerta del mismo color le va a costar reconocerla. Primer tema. Segundo, no tengo el dato de la reflexión de la luz del suelo, pero es un suelo muy oscuro y que seguramente, con total seguridad, tenga primero menos de 10 puntos de reflexión de la luz y luego el contraste sea mayor. Por lo tanto, el usuario que salga, sobre todo el usuario que salga de la parte naranja, lo va a interpretar como que el suelo tiene un desnivel. Por lo tanto, se va a mover con dificultad. Más cosas. Suelo demasiado brillante. Hemos dicho que el brillo les molesta, les produce mareos y les evita que se muevan con fluidez. Por lo tanto, son pequeñas cosas, no encarece hacer una residencia, hacer un diseño de demencia, por lo tanto, podemos hacerles mucho bien. Temas también que no hay que hacer. No hay contraste entre suelo y pared. No tengo el dato de la reflexión de la luz, pero posiblemente sea menos de 10. El contraste con la puerta es bueno, pero al tener un suelo con una reflexión de menos de 10, ellos lo interpretan como que no hay suelo, como que están en el vacío. Y por supuesto este contraste. No sé si se aprecia bien, pero este es un Optima Multishade bastante claro. No existen estos 10 puntos máximos entre esta parte, que previsiblemente sea una habitación, con el aseo. Por lo tanto, el paciente
cuando salga de aquí, primero que el suelo es muy oscuro y después que hay más de 10 puntos de contraste. Va a haber un desnivel o va a haber un vacío, un hueco que le va a costar moverse con fluidez. Y ya paso a la parte muy rápida, un tipo de ambientes. 3 ambientes con respira y relájate, le hemos llamado a este ambiente. Es un ambiente en el cual en el suelo está la gama nueva que os he comentado de pavimentos apropiados para demencia, que se llama Serene Oak, con la referencia de luz 14 y luego una pintura. ¿Qué es lo que tratamos en esta parte? Tener esos vínculos con la naturaleza, que el usuario pueda tomarse un té, pueda tener una conversación agradable y, por supuesto, buscar ese contraste que comentábamos de mobiliario. De mobiliario, suelos, paredes, por supuesto, y luego también el tema de las sombras, importante. Más cosas aquí, la parte del comedor, mesas más largas para que puedan compartir historias, muebles posiblemente con un cierto toque vintage. Existe ese contraste entre suelo y pared, aunque aquí no se aprecia mucho, aquí tenemos el dato de 37 y 66, un poquito al límite, pero bueno, sería válido. Y luego buscando importantísimo ese contraste entre el mobiliario, aquí más importante que nunca, entre el mobiliario, la pared, mobiliario, suelo y luego, por supuesto, los platos. Es decir, que tenemos que facilitarles que interpreten, que facilitarles que identifiquen el suelo, pared y la vajilla y los utensilios de comer. Voy a pasar esta parte rápido porque, bueno, esta es la plataforma empática que os he comentado de gafas en realidad virtual, de cómo ve cómo es una visión normal y cómo es una visión con demencia a mano en la parte izquierda. Os comentaba de los colores saturados, ¿no? Ellos, fijaros, como lo vemos nosotros, que podemos pensar que es un ambiente bastante cargante para nosotros tener una pared naranja, una pared muy fuerte, pero realmente ellos les ayuda a identificar el ambiente. Esta parte la paso, teníamos un vídeo también, pero prefiero entrar ya en la segunda parte, que nos quedan escasos 20 minutos. Cualquier duda, sí, ponérmela por favor en el chat y la comentaré al final. Prevención de infecciones. Es una parte que ahora más que nunca, siempre ha despertado interés, pero ahora más que nunca despierta mucho interés. Os he puesto un cuadro de tipo de riesgo de infección alto, moderado, alto, muy alto. ¿Qué zonas? Son zonas hospitalarias, como veis. Claro, a día de hoy, dado la sensibilidad y dado el drama que hemos tenido con la pandemia, muchas residencias están... Normalmente, no somos alarmistas, hablamos con total franqueza, con un mantenimiento normal, y eso lo vamos a ver y vamos a demostrar como con un mantenimiento normal, lo que respecta al suelo, pared, podemos crear zonas al 95% libres de agentes infecciosos. Cuando hablamos, por supuesto, en zonas hospitalarias, quirófanos, zonas de aislamiento protegidas, zonas delicadas en cuanto sensibles a la salubridad, sí que son zonas calificadas como riesgo y sí que tendríamos que realizar esta desinfección un par de veces al día o después de cada operación, que eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Según el área, sea de bajo riesgo, riesgo medio, riesgo grave o alto, o riesgo muy alto, ¿cuáles son los pavimentos que elegimos? Como veis, hay un factor común en todos: homogéneo, heterogéneo. Se me ha olvidado ponerlo: homogéneo en rollos, heterogéneo en rollos. ¿Por qué los rollos son los pavimentos más apropiados cuando hablamos de zonas de riesgo alto, zonas de riesgo muy alto? Estanqueidad, la soldadura en caliente, súper importante, pavimentos soldados, totalmente estancos, lo más lisos posibles, uniformes, estancos, de fácil limpieza. La resistencia a las uniones, ahí el pavimento rey, entre comillas, son los pavimentos homogéneos. Bueno, esos pavimentos homogéneos son 3 veces más resistentes el cordón de soldadura que un pavimento homogéneo, digamos, medio del mercado. Y, por supuesto, la resistencia a agentes químicos. Ahí está en nuestra mano como usuarios, no tanto como usuarios, pero como arquitectos, como diseñadores, como propiedades, calificar cada área de la residencia como toca.
nuestra opinión, según qué áreas en situaciones normales estándar, fuera de la pandemia, por supuesto, son zonas de bajo, la mayoría de las zonas de una residencia son zonas de bajo riesgo, eso lo tenemos que tener en cuenta, por lo tanto cualquier pavimento sería apropiado. Podemos pensar que quizás zonas de riesgo medio, por la sensibilidad que tienen los usuarios, quizás sería más bien zonas de riesgo medio que bajo riesgo, pero las zonas de riesgo grave y riesgo muy alto son zonas reservadas a quirófanos y zonas blancas y ese tipo de zonas. Una cosa que no es excluyente, es decir, podemos hacer toda una residencia con un pavimentos homogéneos, con una mezcla de homogéneos y heterogéneos, y van a ser zonas y van a hacer residencias que tengan, desde un punto de vista humano y de diseño, estándares altos, por supuesto. Es decir, no son excluyentes utilizar pavimentos en rollo que se pueden utilizar en zonas de riesgo muy alto con su utilización en zonas normales o en zonas de bajo riesgo, ¿no? Pero sobre todo para poner el foco en qué pavimentos son, cuando hoy en día que estamos muy sensibles con la salubridad y con zonas libres de virus y bacterias, cuáles son los pavimentos más apropiados para combatir este tipo de amenazas, ¿no? Que son pavimentos en rollo. Vamos a hablar de dos puntos, mantenimiento y desinfección. Con un buen mantenimiento, y eso lo veremos, en situaciones normales es más que suficiente. Nosotros somos miembros de una asociación que se llama Clean Hospital, somos los únicos fabricantes de pavimentos que estamos en esta asociación. Es una asociación que parte de una colaboración a nivel internacional con expertos, investigadores, con gente de la industria, para definir protocolos de mantenimiento, para definir de qué manera podemos mejorar la higiene del ambiente hospitalario. Esta asociación es un tema que tenemos importante cuando hablamos de desinfección y de mantenimiento. Ellos las califican como los pavimentos que son superficies de bajo contacto. Es decir, el pavimento no tiene tanto contacto como podía ser un mobiliario, como podía ser una cama, una mesa, una silla, que son superficies que ellos califican como superficies sensibles, superficies de alto críticas, porque son muy tocables, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, indican que la capacidad de limpieza del pavimento es un criterio crucial, especialmente en áreas de alto riesgo y de muy alto riesgo, como puede ser un quirófano o una sala blanca. Esto quería poner en un principio para tener esa visión, ¿no? Muy brevemente, no me voy a parar demasiado en definir qué es la suciedad y cómo podemos hacerle frente. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer antes de desinfectar es limpiar para siempre, y eso lo veremos en los protocolos. Diariamente siempre se tiene que hacer una limpieza para eliminar la suciedad orgánica, mineral o bien suciedad microbiológica que se pueda desarrollar, y ahí es un papel fundamental de las mopas de los limpiadores de microfibra. Ya la veremos empíricamente qué dicen de este tipo de utensilios. Y luego la parte del detergente. Con un buen detergente, con una mopa adecuada, con un cubo para la mopa adecuado, eliminamos el 95% de las amenazas. ¿Qué detergente es el que nosotros indicamos o el que nosotros recomendamos a nivel general en zonas de bajo y medio riesgo? Detergentes neutros, que estén en un pH entre 6 y 8. Ojo, si tenemos una suciedad orgánica, un encerado que queremos quitarnos, si tenemos óxidos, cementos, pues ya jugaremos con la alcalinidad y la acidez, pero será a nivel puntual, no será la regla. La regla es limpiar con pavimentos con detergentes neutros. Es importante el círculo de Shinner, y sobre todo si hablamos de desinfección. Si hablamos de desinfección, tiene que haber un tiempo de exposición del agente desinfectante, que eso lo veremos un poquito más adelante, para que tenga capacidad de eliminar estos virus, bacterias y hongos y demás. Factores: temperatura, química, tiempo y el factor, por supuesto, mecánico.
Estos son todos los tipos de protección que nosotros tenemos. Cuando hablamos de protección hablamos del recubrimiento superficial de nuestros pavimentos. Me voy a centrar solo en dos, que tampoco es mi intención extenderme demasiado. La gama IQ, que cuando hablamos de tratamiento, y eso es un punto importante para detenerse, cuando nosotros hablamos de un pavimento de la gama IQ, tiene el tratamiento de protección en todo el cuerpo del material. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando hablamos de protección, hablamos de la protección que tiene el pavimento. O sea, el pavimento es la protección en sí. ¿Qué es lo que implica que tenga el poliuretano en todo el cuerpo del material? Que podemos decaparlo, pasarle disco blanco, disco rojo, y el pavimento se quedaría nuevo, salvo que esté rasgado muy fuertemente, se quedaría prácticamente nuevo y seguiría manteniendo el poliuretano. Por eso es importante hablar de la gama IQ como gama líder en entornos sanitarios. Que tenga poliuretano en todo el cuerpo del material implica que la gama IQ en sí es todo, ¿cómo lo diría? Diría que el suelo en sí ya es la protección. No es una protección que se pone posteriormente, una protección que se pueda ir. Y es un tema importante cuando hablamos de IQ, porque, insisto, todo el cuerpo del material tiene protección. Por lo tanto, estamos instalando un suelo, un pavimento, que ya tiene esa protección en el cuerpo. No es una protección que se pueda ir con el uso o que se pueda decapar y se pueda ir. Es decir, no es una capa, es el propio suelo. Y luego tenemos otro tipo de protecciones, por ejemplo, cuando hablamos de pavimentos heterogéneos, claro, esta tecnología no puede existir en un pavimento heterogéneo dividido por distintas capas, tenemos otro tipo de protección, que por supuesto también muy buena, pero si estamos buscando una gama de pavimentos para abordar un tipo de zonas muy sensibles, quizás los pavimentos homogéneos sean los mejores en cuanto a salubridad. Maquinaria, por supuesto, si tenemos zonas amplias, tenemos que utilizar maquinaria. Una maquinaria que va a ser la maquinaria de limpieza rápida, limpieza diaria, y luego limpieza en profundidad, como pueden ser máquinas combinadas, cuando hablamos de superficies muy grandes. No vamos a... Claro, ¿cuál es el problema que nos estamos encontrando ahora? Que no hay desinfectantes que hayan nacido para ser utilizados en maquinaria. Por lo tanto, un desinfectante no está pensado para desinfectar con máquina un aeropuerto, por ponernos un caso muy extremo. Pero lo que se está haciendo es jugar jugar entre comillas, se está utilizando desinfectantes como los quad, como los amonios cuaternarios mezclados con antiespumantes para utilizarlos en estas máquinas, ¿no? Y siempre, por supuesto, ir de la mano del fabricante de la maquinaria, porque las maquinarias normalmente no están pensadas para utilizar desinfectantes oxidantes. ¿Qué es lo que vemos en el cuadro? Vemos limpieza diaria, limpieza periódica y zonas de riesgo, bajo, medio, grave o alto, zona muy alto riesgo. ¿Qué es factor común en todo? Limpieza manual con una mopa humedecida, mopa plana de microfibra y con un cubo adecuado para este tipo de mopas. Y eso veremos por qué insistimos tanto en mopa de microfibra. ¿Cuál es la diferencia? Claro, cuando normalmente los quirófanos no son áreas donde puedas meter una maquinaria, por lo tanto aquí no podemos, por regla general, no vamos a poner en una sala blanca una gran maquinaria de limpieza, porque no cabe, son zonas pequeñas normalmente. Por eso la limpieza mecánica se reserva en zonas de riesgo bajo y riesgo alto, donde sí que pueden ser zonas grandes, sí que pueden ser entradas, pasillos y demás. ¿Cuál es nuestra recomendación? Zonas de riesgo grave, riesgo muy alto, por supuesto se puede utilizar en otro tipo de zonas. Ya está en nuestro deber indicar qué tipo de zonas, si hablamos de una residencia, qué zonas podemos identificar como zonas de riesgo grave o riesgo muy alto, dado la sensibilidad que hay a día de hoy con el tema de la desinfección. En una zona de riesgo grave, primero, lo que comentaba antes, se limpia con un detergente neutro y luego con un detergente que sea desinfectante, o bien con un detergente que sea, o bien con un desinfectante puro, como puede ser amonios cuaternarios, como puede ser peróxido de oxígeno y demás. Zona de riesgo grave, bueno, dos puntualizaciones, al menos 2 veces por día hay que hacer este mantenimiento, y una zona de riesgo muy alto después de cada operación, por supuesto. Pero insisto, primero se limpia, limpieza manual, y después se desinfecta.
porque no se puede desinfectar lo que está sucio, se puede desinfectar, pero al final la eficiencia, la eficacia va a ser mucho menor. Y luego, bueno, cuando hablamos de limpieza periódica, depende de cada zona. ¿Vale? Va a requerir una limpieza periódica en profundidad, llamémoslo de alguna manera, que puede ser un pulido, puede ser una restauración de superficie cuando hablamos de las gamas IQ y demás. Hay un estudio, que es el que os pongo en pantalla, que es la evaluación microbiológica de las mopas de microfibra, y habla de mopas y habla también del cubo, para desinfección de superficie. Y es un punto muy, muy importante, y por eso cuando hablamos de un limpiador, cuando utilizamos limpiador con detergente neutro, según el estudio, por supuesto, con una mopa de microfibra y un cubo de microfibra, estamos eliminando solo con detergente el 95% de los agentes microbiológicos. Con una mopa de microfibra, pero un cubo estándar con escurridor, estamos en un 80%, y luego con una fregona clásica nos llegamos al 70%. ¿Dónde se igualan? Cuando utilizamos desinfectante, en este caso el test se hizo con amonios cuaternarios, con quats. Con desinfectante vemos que la fregona estándar de algodón sí que llega a un nivel de eliminación microbiológica a la altura de la mopa. Claro, lo que os he comentado, primero limpiamos, luego desinfectamos. Aquí son dos pasadas. Por lo tanto, tenemos que tener claro que cuando hablamos de desinfección, control de infecciones, pensamos en la desinfección pura, pero siempre, como vemos aquí en la foto, en salas que no son de riesgo alto, no es necesario. Ahora, una cosa que nosotros por imagen, por aportar seguridad o confianza, califiquemos zonas que no son de riesgo alto, utilicemos estas metodologías de limpieza. ¿Qué nos dice el Centro Europeo para la Prevención de Infecciones? Aquí está el enlace por si lo queréis ver. Habla de superficies, habla de cuartos de baño, habla de mobiliario. Yo he cogido la parte que a nosotros nos corresponde, que es la parte de superficies, para combatir el coronavirus. Cuando hablamos de ambientes, instancias hospitalarias, limpiar con, bueno, hospitalarias igual, en este caso, detergente neutro, virucidas, desinfectantes o hipoclorito sódico o etanol. Son lo que recomienda como cuando hablamos de desinfección de entornos sanitarios y no sanitarios potencialmente contaminados con el SARS. Y luego, bueno, cuando hablamos de distancias generales, con detergente neutro. Sí, luego la diapositiva, no lo he comentado, pero os vamos a pasar documentación con protocolos, con modelos prescriptivos, con esta presentación también, para que podáis descargar y ver este tema más calmados, ¿no? Porque sé que estoy yendo un poco rápido, que nos comemos el tiempo. Desinfección. ¿Qué es desinfección? Creo que tenemos que preguntarnos. La desinfección es reducir microorganismos a un nivel seguro dependiendo del segmento. No llegamos a la esterilización. ¿Qué se esterilizan? Latas de conservas, por ejemplo, se esterilizan ciertas áreas muy contaminadas, pero a nivel general hablamos de reducir los microorganismos a un nivel seguro dependiendo del segmento y del tipo de riesgo. Y vamos a hablar de tres. Hay dos tipos de mecanismos, a grosso modo, que por lo menos lo que el ministerio indica. Oxidantes y no oxidantes. Empecemos por desinfección oxidante. Cloro o clorito, que es cómo actúa, destruye la capacidad de los microorganismos a desarrollarse. Desintegra la célula a altas concentraciones. ¿Qué es el PRO? Es económico, no tiene residuos y con exposición adecuada es casi imbatible. Y tiene todo, bactericida, fungicida, esporicida y viricida. Claro, ¿cuáles son los contras del hipoclorito? Cuando se mezcla con otros compuestos como el yodo, se amarillea y se crea como una costra, entre comillas, que no hay quien lo quite. Contras, que en general de los oxidantes, que la mayoría de maquinarias no están pensadas para una limpieza industrial con oxidantes. Otro contra de los oxidantes en general, que sí, a concentraciones altas, un pavimento, una superficie clara, la pueden amarillear. Entonces,
Cada uno tiene sus pros y sus contras, tenemos que elegir cuál es el que nos interesa, depende de la zona. Peróxido de oxígeno, agua oxigenada. Modo de acción, bueno, no voy a entrar demasiado, producción de iones de hidroxolio y radicales libres que oxidan componentes esenciales. Pros, oxidante, aunque menos que el cloro, pero es bactericida, fungicida y viricida. Contras, el precio. Amonios cuaternarios. Estos son los no oxidantes. Amonios cuaternarios, los quats, que se llama. Modo de acción, disuelve los lípidos de las paredes celulares. Pros, evita duplicación, no llega a niveles del cloro, pero es muy seguro. De hecho, los amonios cuaternarios se pueden utilizar, el ministerio se autoriza hasta incluso para zonas de alimentación, que no decir dónde, pero bueno, una de sus nichos más importantes son zonas de alimentación para desinfección en este tipo de zonas. ¿Cuál es el contra? Como hemos dicho, ninguno es perfecto. Que si limpiamos un suelo con amonios cuaternarios, te va a dejar un velo que luego tendrás que quitar. Modo alcohol, bueno, alcohol ya lo conocemos todos, y luego la clorexilina, que el modo de acción es difusión y unión a la pared celular. Claro, ¿cuáles son los grandes principios que hablamos? Según el nivel de infección, alto, intermedio o bajo, no he citado la fuente Diversey, un colaborador nuestro, tipos de microorganismos, y luego a la derecha vemos qué tipo de principio activo biocida es el más eficiente. Squash, amonio cuaternario, alcohol, hidroclorito, peróxido de hidrógeno es uno de los más altos desinfectantes, pero tiene esa parte que no se puede limpiar en profundidad o no se puede utilizar en ciertos tipos de maquinarias. El tema del precio, y después al final tenemos que utilizar cuál es el más apropiado para la zona que queremos desinfectar, siempre que queramos desinfectar una zona, por supuesto. ¿Qué es lo que podemos aportar nosotros como fabricantes? Estamos haciendo test, por supuesto, de cada uno de los productos desinfectantes, en el cual vemos la gama IQ y la gama IQ protección IQ con la gama Top Clean, que es la gama de nuestros pavimentos heterogéneos. A las 2 horas, sí se ven afectados o no se ven afectados. Y ya cada uno que elija, y por supuesto la concentración, cada uno que elija el más adecuado. ¿Qué es lo que estamos haciendo análisis nosotros? Pues con los que vemos aquí. Alcaline, con Oxivir de Diversey, con el BAC10 de Diversey también, que es de amonios cuaternarios, etc. Luego se están hablando de muchos principios biocidas a día de hoy. Nosotros, he cogido esta información que es de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, que no lo voy a leer, pero indica que el ozono y el dióxido de cloro, la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, esto es de final de abril, desaconseja el uso de dióxido de cloro y ozono en la desinfección del área y superficies frente al coronavirus. Es un documento también que si me lo pedís luego por correo lo puedo enviar. Por terminar esta parte, ¿qué es lo que podemos aportar nosotros? ¿Cuál es la resistencia a los agentes químicos de nuestros pavimentos? Recomendaciones, por supuesto, siempre. Nosotros no somos expertos en desinfección. Los expertos en desinfección son empresas como por ejemplo, Diversey. Nosotros podemos aportar qué resistencia a agentes químicos tienen nuestros pavimentos, por supuesto, una recomendación, y luego certificados de estándares de salubridad, es decir, si los pavimentos son apropiados para una sala blanca, capacidad de desinfección, la proliferación de agentes biológicos, etcétera, que es lo que vemos aquí. Partículas aerotransportadas también, que son las ISOs, de ISO 5, 4, 3, ISO 1, etcétera. Y por terminar muy brevemente, que me he excedido 2 minutos, no tenemos que olvidar la parte de la economía y de la sostenibilidad. Al final, la economía circular tiene el potencial de aumentar la resistencia a los efectos físicos del cambio climático y es un potente factor contribuyente a lograr una prosperidad con cero emisiones de carbono. Como estamos pasado de tiempo, no voy a entrar en esta parte, pero que sepáis que tenemos un sistema que se llama Restart, un servicio que retiramos los residuos limpios de obra de nuestros pavimentos. Por lo tanto, podemos abordar toda esta parte que la circularidad económica y la sostenibilidad aborda, que es la parte de cero residuos. Y luego también de todo tenemos documentación de salubridad para saber exactamente qué compuestos químicos llevan nuestros pavimentos y su valoración en una escala, así como un documento que se llama las EPDs,
que miden el impacto medioambiental. Con esto no voy a pararme demasiado, de hecho no voy a pararme nada, termino, ya que estoy un poco pasado de tiempo y no hay nada que me guste menos que pasarme de tiempo. Y luego tenemos dos preguntas. Bueno, realmente es una pregunta. Dice, el tema de la limpieza y su facilidad en pavimentos antideslizantes. Claro, cuando hablamos de pavimentos antideslizantes, según qué zonas. Por ejemplo, si hablamos de lo que está claro es que un pavimento, cuanto más rugoso es más ensuciable. ¿Cuándo tenemos que utilizar pavimentos rugosos? Cuando hablamos de clase 2 en los cuartos de baño, clase 3 en las duchas, las de piscinas clase 3, rampas. Por supuesto, la limpieza de los pavimentos antideslizantes siempre es una limpieza más crítica y la podemos limpiar con una mop humedecida, con un cepillo. En primer lugar, según el tipo de relieve. Si es un pavimento tipo un granite multisafe que tiene estos botones, en las duchas, ahí sí que hay que utilizar un cepillo. Y luego en esa zona de duchas sí que es una zona susceptible de hongos, de suciedad. Por lo tanto, ahí sí que se tiene que utilizar un detergente un poquito más agresivo, incluso un desinfectante, en el caso de que sea necesario. Y Alberto también nos pregunta que si se puede acceder a webinars anteriores, ya su información, diapositivas, presentación y demás. Sí, me lo puedes pedir a mí. Estamos subiendo poco a poco todos los webinars. Este es el cuarto webinar que hemos hecho y en el canal de YouTube de Target creo que podemos acceder al primero y al segundo, si no recuerdo mal, pero cualquier cosa me lo puedes pedir a mí directamente si necesitas más información. Toda nuestra red comercial está formada en temas de demencia, por lo tanto, tanto la red comercial, por supuesto, tanto la red comercial como yo, estamos encantados de responder vuestras preguntas y por supuesto, de lo que necesitéis. Como veis, el tema de la demencia para nosotros es un tema muy, 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 muy crítico y que llevamos ya bastante tiempo. Esto no es un tema nuevo de ayer, sino es un tema que llevamos ya años trabajando, estudiando y adaptándonos a abordar esta necesidad, que es una necesidad crítica y al final es un bien que se hace, ¿no? No sé si hay más preguntas. Me parece que no. Sí, creo que no hay más preguntas. Por lo tanto poco más. Agradeceros, por supuesto, vuestro interés en este webinar. Esperamos que os haya sido útil, que vayamos por supuesto, esperamos que vayamos en la buena dirección en cuanto al aporte de valor. Aquí. Muy bien, pues poco más. Estamos a vuestra disposición. Dejo mi correo también aquí por si queréis ponerse en contacto conmigo, por supuesto con vuestra red comercial. Y nada, simplemente indicaros los temas. El primero, que vamos a enviaros a todos los asistentes un correo con documentación acerca de demencia, de salas blancas, de procesos, protocolos y demás, modelos prescriptivos también, con toda documentación detallada de qué pavimentos utilizar. Y, por otra parte, vamos a empezar dentro de poco a otro formato de webinares que os comunicaremos lo más pronto posible. Es que nada más. Muchísimas gracias de nuevo por vuestro tiempo, que sé que bloquearos una hora, estar ahí una hora y pico, siempre no es fácil a nivel de agenda. Así es que poco más. Nos dice Andrea, nos pregunta que temas encaminados para invidentes. Los temas para invidentes, si son invidentes completos, tenemos lo que llamamos las losetas y los indicadores podotáctiles, los cuales se pueden colocar, se pueden utilizar, o bien son losetas como tal que se ponen encima del pavimento, o bien son rollos, como tal que tienen cierta altura para marcar zonas. Zonas, como ya sabéis, zonas de caídas, zonas donde hay un desnivel, se marca la pared para que los invidentes puedan, pero son accesorios que colocamos
posteriormente, ¿no? Y luego, cuando hablamos de invidentes, y luego el tema de los contrastes, también hay muchas clínicas oftalmológicas que ellos ya nos llevan mucha ventaja en el tema de los contrastes, y ellos sí que utilizan esta parte de cuando se opera la vista, de cuando hay pacientes con muy poca visibilidad, no nula, no invidentes, sí que, como mediante el contraste, se pueden ayudar a que reconozcan una pared, que reconozcan una puerta, que reconozcan una manivela o, por supuesto, una barandilla. Creo que no hay ninguna pregunta más, así es que lo dicho, muchísimas gracias de nuevo y para cualquier cosa, por supuesto, estamos encantados de atenderos. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos y nos hablamos. Esperemos que en persona dentro de muy poco. Muchísimas gracias. Hasta luego.